Gentiles amigos, muy buenos días. Comenzamos a la entrevista, son las 7 de la mañana con 3 minutos y nos referimos a la relación que tenemos con Chile, las relaciones Bolivia-Chile con relación a los temas de los puertos. Hoy nos acompaña David Sánchez, el exgerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia. Está en los estudios. David, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Gabriela, un cordial saludo, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Y bueno, nos decía que usted estaba en reuniones a propósito de los dos puertos que son utilizados por Bolivia. Hablamos el de Arica y Antofagasta, ¿no? Sí, de acuerdo al Tratado de 1904, todo el territorio chileno debería entenderse como un territorio que se brinda para el tránsito a Bolivia, todo lo que es mercancía de ultramar. Sin embargo, se han habilitado solo dos puertos, el puerto de Arica y el puerto de Antofagasta. En el caso de Arica sabemos que es para todas las importaciones, particularmente bolivianas, algo de exportaciones, y para el puerto de Antofagasta tiene que ver con todas las exportaciones que tiene Bolivia, sobre todo de minerales. Muy bien. Reuniones que se han sostenido con autoridades chilenas en las últimas horas. Efectivamente, Gabriela, tú recordarás que hicimos conocer ante la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo, en dos reuniones, que lo que ocurre en puertos no es lo que dicen las autoridades chilenas, que todo está bien, que se respeta el libre tránsito, que hay una buena atención a la importación boliviana. Nosotros les hicimos conocer varias denuncias, pasaban la decena de denuncias respecto a la operativa de la carga boliviana, sobre todo en el puerto de Arica. Fruto de esas reuniones de la ALADI es que ellos reconocieron que había que analizar temas portuarios y a través de las autoridades chilenas se convocó a una reunión en Arica para que en el puerto de Arica se pueda evidenciar estas denuncias que llevamos como delegación boliviana a la cabeza de la vicecancillería de nuestro país, el vicecanciller Alurralde. En todo caso, nos reunimos el 18 de noviembre en la ciudad de Arica y ahí se expusieron 16 temas de contravenciones en el tema operativo portuario. Y en ese sentido, las autoridades chilenas también, el vicecanciller de Chile, el representante de vicecancillería, autoridades de Cancillería de Chile, autoridades de la aduana y autoridades portuarias, recibieron todas estas denuncias que hicimos conocer en el tema del puerto de Arica. 16 contravenciones. 16. ¿Cuáles? 16. Bueno, entre ellas, las que le comenté, las decisiones del operador portuario de sacar la mercancía boliviana a un extrapuerto. No podemos sacar un extrapuerto porque eso tiene un costo. El llevar el contenedor de carga boliviana por transportistas chilenos. Eso tiene un costo. El que nosotros no podamos finalmente portear esa devolución del contenedor. El rezago de faenas, la postergación de faenas. Yo le había dicho, Gabriela, que hemos calculado en las 3 faenas diarias. Hoy día hay una faena que empieza de 8 de la mañana a 1 de la tarde,
después hasta las 8 de la noche, después en la noche, son faenas que uno programa de la carga boliviana, hemos demostrado que hay cerca de un 40% de rezago para la carga boliviana. Entonces les hemos hablado de que esa postergación de la faena tiene una incidencia en el importador boliviano, en el transportista boliviano, porque si te has programado para irte a las 10 de la mañana y te han rezagado tu faena para la tarde o peor, para el día siguiente, tienes que pernoctar en Arica, tienes que tener los gastos para incluso llevar tu carga al día siguiente. Entonces todos estos elementos les hemos ido explicando a los chilenos y ese 40% de rezago finalmente lo han aceptado. Otros temas, aforo a la carga boliviana, no puede ser aforada la carga boliviana. El otro tema, tienen que reinternar al puerto de Arica porque si hay una diferencia en el peso que está llevando el transportista, de donde se lo encuentre, se lo vuelve a reinternar a Arica, con todos los costos que ello implica. La falta de inversión en los puertos de Arica, sobre todo para carga boliviana. Mucha carga boliviana está expuesta, como habíamos dicho, para la exportación en unos patios que no tienen ninguna condición higiénica. Y ahí hay una contradicción. Ellos nos piden controlar lo que está en tránsito de mercancías que tiene que ver con maderas, alimentos, pero para la exportación de soya nos dan unas condiciones malas. Entonces, de esos varios puntos más se han ido analizando. Y finalmente, lo interesante acá, Gabriela, es que han reconocido. Reconocen que hay que analizar este tema, reconocen que el puerto de Arica ha llegado a su tope, porque la economía boliviana se ha triplicado y ellos dicen, efectivamente nosotros estamos ya con dificultades porque hoy la economía boliviana ha generado más importaciones, más exportaciones, y en esa perspectiva ellos nos han planteado hacer un análisis hasta enero del reglamento, de la carga boliviana, de las inversiones, analizar un poco más el tema del paro, que también fue otro elemento que hemos expuesto para los transportistas bolivianos. Dijimos el costo que significan estos paros, ahí le voy a explicar qué nos han respondido, pero para resumir, ellos aceptaron que sí, hay limitaciones, hay un maltrato a la carga boliviana y que hasta enero se tiene que trabajar entre las autoridades de Chile y Bolivia para solucionar aquello. Propuestas de ambos países para solucionar esta dificultad que se tiene. Entonces ahí indirectamente saben que hay incumplimiento al Tratado de 1904, saben que no por la capacidad, por la cantidad de exportaciones e importaciones no están dando las mejores condiciones como se debería a Bolivia. Exactamente, ellos reconocen que su puerto ha llegado al límite y por eso que Bolivia, la delegación boliviana, le dijimos, quien habla les dijo, quisiéramos que nos digan cuál es la capacidad que tiene Arica para la carga boliviana, que sean sinceros, honestos, para ver en qué medida los bolivianos tenemos que tomar algunas decisiones, porque hay un perjuicio a la carga de Bolivia. Entonces, este es un... le decía, lo de Arica con las importaciones, sí, en Antofagasta. Bueno, esto de Arica fue el 18 de noviembre y los primeros días de diciembre estuvimos en Antofagasta, porque Antofagasta es otra realidad complejísima, Gabriela. Todas las exportaciones salen por el puerto de Antofagasta, sobre todo sale el zinc, sale el plomo, sale cobre, sale estaño, sale algo de plata. Se calcula 600.000 toneladas de exportación por Antofagasta, por esa puerta de Antofagasta. 300.000, poquito más allá está Mejillones, está saliendo a través de la minera San Cristóbal. Ellos tienen una relación directa con Mejillones, pero más de 300.000 toneladas salen por Antofagasta. Estuvimos en Antofagasta y nos sentimos tan tristes porque, bueno, todo ese territorio nacional boliviano lo perdimos y ahí en Antofagasta analizamos cómo se está tratando el tema de las exportaciones de minerales. Y aquí hay algo que preocupa mucho, Gabriela. Desde el año 98, en el gobierno de Banzer, por denuncias de los chilenos de que el plomo era un contaminante, las autoridades nuestras en ese tiempo aceptaron que para el plomo se lleve a un extrapuerto. El extrapuerto se llama Portezuelos, está a más de 35 kilómetros del puerto de Antofagasta. Sin embargo, nunca se evidenció que era realmente un contaminante el plomo, pero bueno, se aceptó que se lleve el plomo a un extrapuerto con todo el costo de traslado del extrapuerto de los 35 kilómetros, de los 35 kilómetros para el exportador boliviano. Pero del 98 a la fecha, todos los minerales bolivianos se llevan al extrapuerto. Ya no solo el plomo. Ya no solo el plomo, se lleva el zinc sobre todo. Hay que recordar que Bolivia es un gran exportador de zinc y entonces todo ese mineral de zinc y otros minerales tienen que ser llevados a extrapuerto.
Y de ahí... ¿Qué tiempo están ahí? Esa es una buena pregunta. Están varios días, varias semanas, porque según los que manejan el extrapuerto, que son también empresas chilenas, la empresa chilena es la que maneja el extrapuerto, ellos señalan que se tiene que consolidar la mezcla del mineral para que salga con un mismo valor el mineral en la mezcla que tiene que haber, y esa mezcla, bueno, tiene un tiempo. Tiene un tiempo sobre todo porque efectivamente hay mineros chicos que llevan su zinc, que llevan su plomo y tienen una ley que cumplir para la exportación. Y entonces esperan que otros mineros lleven su zinc y su plomo y entonces se tenga que mezclar para tener una misma ley y se pueda llevar al barco para la exportación. Esos elementos tienen grandes costos. El costo por la permanencia, el costo por la mezcla del mineral, el costo por el traslado del extrapuerto Portezuelos hasta Antofagasta. ¿Todo eso lo asume quién? El exportador, el boliviano. Finalmente es el productor, el minero boliviano, porque esta empresa le traslada al transportista o al representante, el representante a uno, al otro, y finalmente llega el precio a pagarlo el exportador boliviano. Esto es un elemento que nos preocupa y además no se cumplió ni siquiera las condiciones mínimas en Portezuelos para los almacenajes, para los patios de acopio del mineral, y a eso se suma lo que le digo, los costos que ahora están cada vez más en subida, y eso obviamente dificulta tener un precio bueno de exportación. Ese es un tema en Portezuelos que lo vamos a analizar también en el marco de la LADI, pero el otro tema es en el puerto de Antofagasta, Gabriel. En el puerto de Antofagasta tenemos un galpón que se llama el Galpón para Graneles y Minerales, el TGM. Este galpón fue suspendido porque supuestamente la carga boliviana contaminaba la ciudad de Antofagasta. Y todas las autoridades hicieron creer que era la minería boliviana, cuando ellos debían dar las mejores condiciones. No es responsabilidad de Bolivia, sino de los que administran el puerto. Y entonces lo suspendieron el almacén de puerto en Antofagasta, y eso dificultó también el despacho de los minerales. Pero curiosamente, en las puertas del puerto de Antofagasta hay una inversión de Sierra Gorda, de unos empresarios chilenos y europeos, para minerales también. Y ellos gozan de esa preferencia de tener toda una infraestructura para su mineral, y al mineral boliviano lo están dejando discriminado. Esa es una consulta que hay que hacerla, ese es un trabajo que hay que averiguarlo con las autoridades o con instituciones que manejan el tema medioambiental, porque ellos han utilizado esto como un argumento para que el mineral boliviano quede siempre perjudicado. Y lo más grave, que en el puerto de Arica ahora nos están planteando, y esto lo hemos podido evidenciar con los mineros bolivianos, porque el 3-4 de diciembre estuvimos con la Asociación de Mineros de Bolivia, estaban presentes con los mineros, representantes de empresas mineras de Bolivia, estuvo la Cancillería y estuvimos nosotros como Administración de Servicios Portuarios. En el puerto de Antofagasta ahora se está planteando que para evitar la contaminación se tiene que invertir en unos contenedores de volteo que finalmente lleguen al barco y se voltee directamente al barco para evitar la supuesta contaminación. Este es un elemento que va a tener costos también, Gabriela, y va a ser de gran perjuicio para la exportación boliviana. Por lo tanto, por todos estos elementos que realmente nos han preocupado, nos preocupan, es que debemos consolidar también las denuncias ante la LADI respecto al maltrato de la carga de exportación en el puerto de Antofagasta. La verdad, muy complicada esta situación del cumplimiento de los puertos, considerando que son las salidas que tiene Bolivia después del enclaustramiento al que se ha visto en 1879. Se están buscando nuevos puertos, nuevas opciones. Alguna vez lo hemos escuchado decir, sí, estamos en negociaciones al margen de llevar esto ante instancias como la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y otras. Se están buscando nuevos espacios, David. Sí, por supuesto, Gabriela. El presidente siempre hemos escuchado del presidente Evo, tenemos que ver opciones alternativas, y en ese sentido la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia es hoy día una empresa. Hemos empezado ya a accionar como empresa desde octubre, realmente constituida, aunque el decreto de conversión de empresa empieza en junio, y en esa perspectiva estamos pendientes de ver alternativas portuarias. Y como todos saben, la alternativa portuaria que hoy día está
en análisis, fruto de una propuesta que hicieron empresarios, se dicen también chilenos y peruanos, es la de Hilo, ¿no? Ahí se ha presentado una propuesta de parte de un consorcio que se llama el Andino Holding. En este Andino Holding hay grandes empresarios que se han juntado para Hilo. Eso llama la atención. Hilo es un puerto chiquito. ¿Por qué tantos empresarios poderosos se han juntado para presentarse a Hilo? Entonces, el Perú hizo conocer que hay una propuesta para la concesión de un muelle del Estado peruano en el puerto de Hilo, y en esa perspectiva nosotros, como Bolivia, en estos últimos meses hemos estado analizando la posibilidad de participar, sabiendo que las condiciones son bien complejas. Sin embargo, tenemos dos caminos ahí. El primer camino es que el gobierno peruano declare de interés esta propuesta. Cuando se declara de interés la propuesta de este consorcio Andino Holding, entonces nosotros, de acuerdo a normativa peruana, tenemos 90 días para presentar nuestra expresión de interés. Es decir, también nosotros queremos competir frente a este proyecto que ha sido presentado. Que creemos que ese es un buen camino, aunque complejo, porque sabemos que el que tiene primero una propuesta tiene siempre las posibilidades de empatarnos a nuestras propuestas. Sin embargo, esa es la propuesta, digamos, que nosotros la estamos considerando, que primero se declare de interés y después nosotros participar en esta competencia en Hilo. Y lo segundo es presentar un proyecto alterno, es decir, que nosotros podamos ir como ASPB, como Estado boliviano, a presentar un proyecto alterno. Pero el proyecto alterno es complejo porque tendría que plantearse la construcción de un nuevo puerto. Y en esa perspectiva nosotros tenemos que entender que hay intereses en el mismo territorio de Tacna, de Moquegua, de construcción de otros puertos. Entonces tenemos que analizar en ese sentido qué conviene: ir a construir un nuevo puerto o competir con esa propuesta. Lo que pensamos nosotros en la realidad es que debemos tener la posibilidad de competir con ese Andino Holding, esa empresa Andino Holding, y ver en qué medida nuestras propuestas pueden tener la posibilidad de ser adjudicadas. Es lo más factible, digamos, Hay una factibilidad, pero acá yo le digo, Gabriela, el control del Pacífico lo tienen empresas portuarias, que son además dueños de puertos, que son dueños además de navieras, que son además dueños de la carga. Entonces se hace complejo. Sin embargo, hemos estado viendo estos meses, tenemos algunas posibilidades ya para preparar nuestro proyecto y poder competir en Hilo. Nos explicaba la situación, David, de los puertos de Arica, la situación del puerto de Antofagasta, el incumplimiento en algunos casos. Se van a reunir las autoridades bolivianas chilenas para poder dar solución a estas 16 contravenciones que ha presentado Bolivia. Pero también se busca esta alternativa puerto de Hilo. Antes de retornar de la pausa, yo le decía, las autoridades están viendo Hilo como una buena alternativa, puede tener las complejidades que usted nos señala, porque la red vial fundamental apunta también hacia esa región. Se ha hablado de la vía oceánica y creo que tiene que ver también con Puerto de Hilo, si no me equivoco. Efectivamente, viendo ya el trazo carretero y lo que el presidente ha definido ya desde hace varios años como necesidades de la carga boliviana, importaciones y exportaciones, por supuesto es tener la conexión hacia Hilo, hacia Hito 4. Entonces nosotros hemos trabajado, se está trabajando ya hasta Nazacara, está acabado, y hay los proyectos, seguramente el ABC, el ministro de Obras tiene esto claro en los tiempos. Se proyecta llegar hasta Hito 4, que es la frontera para entrar hacia el puerto de Hilo, y de parte de las autoridades de Moquegua, de Hilo, ellos están conscientes que esa carretera se tiene que concluir porque vendría el proyecto bioceánico central, el corredor bioceánico central, Puerto Santos, posiblemente Puerto Hilo. Eso es lo que se proyecta en el estudio. Entonces, tenemos estos elementos, estos insumos, que con seguridad los han entendido todos los peruanos, sobre todo del sur del Perú, la parte de Tacna, la parte de Moquegua. Ahí hay una disputa en el sur. Tacna quiere también el megapuerto Grau, ya tiene una ley, y la parte de Moquegua está el puerto de Matarani, está el puerto de Hilo y varios proyectos que tienen, y después está la parte de Arequipa con el puerto de Matarani. Entonces es una zona de proyectos en ese sentido. Entonces nosotros, Bolivia, con todos estos proyectos, está viendo la posibilidad de entrar en Hilo, sería lo más correcto, en esa competencia que dije hace un momento, se ha presentado de parte, y no es casual, Gabriela, que estos consorcios, este consorcio Andino Holding, que suma varias empresas que manejan Matarani, Arica, que manejan... ¿Mostró su interés en Hilo? Han mostrado su interés en Hilo, no es casual, seguramente estos empresarios vieron que Bolivia, con nuestro gobierno,
y ya proyectaba infraestructura, el comercio daba para ver otro puerto y en esa perspectiva presentaron su propuesta. Ahora, esta propuesta está obviamente bien compleja, es compleja porque son consorcios que manejan aquello, tenemos esta situación. Sin embargo, como bolivianos, nosotros tenemos que ver esos caminos. Que una vez que Perú diga, esta propuesta le interesa, se declara de interés. Cuando se declara de interés, tenemos 90 días para que la SPB diga, tengo una expresión de interés en 90 días para competir este proyecto. Es complejo, sin embargo... En plazos esto sería... Más o menos estaríamos hablando entre marzo y abril del 2016. Del 2016, ¿no? Y de ahí del 2016, todo el 2016 a competir con ese consorcio. Esos serían los tiempos, habría que competir con ese consorcio. Y lo otro sería salir de hilo y fijar un proyecto alterno, es decir, construir de nada un puerto para la administración boliviana. Esa es otra decisión, hay que verla. Esto es ya a un nivel más alto, habrá que hablar con el Ministerio de Economía, las autoridades nacionales, en qué medida de Estado, esto, ¿no? Bueno, son decisiones que hay que asumirlas, pero eso las conocen perfectamente los peruanos. Sin embargo, nosotros estamos haciendo bastantes gestiones con la misma gente del Perú, empresarios, hay gente que conoce la realidad, quizás se anima, no se anima, porque lo que buscamos en este tiempo, Gabriela, es socios en experiencia portuaria, ya tenemos ahí unos contactos. Necesitamos socios que quieran invertir con nosotros, pero para eso tenemos que entregarles ya el proyecto, tiene que haber un proyecto. Y en eso estamos trabajando para tener un proyecto que nos vea la carga, cuánto sale, cuál es la inversión, la factibilidad. En el tema empresarial, por eso ahora la ASPB es una empresa estratégica, tiene que competir con otras empresas portuarias que, como le digo, están manejando muchas cosas, puertos, son socios, se meten aquí por allá, quieren el manejo en la región, monopolio. Y para eso Bolivia tiene que hacer todos los esfuerzos para romper ese monopolio. Vamos a ver que nos vaya bien como Estado, sin duda, en este tema. Antes de cerrar la entrevista, me gustaría conocer también su lectura con relación a los paros que se ha tenido en Chile, a través de la aduana también. Recordemos, en lo que va del año se tenían 5 ya paros, uno de ellos de 28 días, si no me equivoco, en el mes de junio. Y bueno, esto ha generado perjuicios para los bolivianos. Efectivamente, aquí es el quinto paro y en esta coyuntura del 2015 es el quinto paro de parte de las autoridades de aduana de Chile. Y nosotros en Arica, el 18 de noviembre, pusimos esto como un tema central. Cancillería, a la cabeza del vicecanciller Alurralde, hizo conocer el perjuicio de los paros y en esa perspectiva les dijimos el gran daño que se causa en estos paros y ellos se comprometieron también a poner este tema en análisis para los primeros días de enero del 2016. Ahora bien, lo que ellos responden es que ellos no pueden controlar al sector social porque ellos tienen el derecho de hacer también sus paros, sus exigencias, pero nosotros les hemos respondido que mínimamente deberían presentar un plan de previsión. Entonces ellos dicen, no, tenemos un paro ético, es decir, hay un grupo que atiende a la carga boliviana, pero ese grupo no es lo suficiente para poder despachar las importaciones y las exportaciones. Entonces, este es otro elemento que está en tapete. La verdad, Chile ahí siempre trata de evadir. Sin embargo, las autoridades bolivianas hemos hecho constar este tema, hemos hecho constar que aquí hay un daño. Y lo que queda, Gabriela, es efectivamente hacer los cálculos. Uno puede calcular cuánto es el daño económico. Decían más de 1.000 camiones, algunos 1.600 camiones. Otros decían eso, multiplícalo por $200 mínimo por pérdida para el importador, para el transportista. Eso, ¿no? Sí, son aproximaciones que obviamente requieren de un respaldo académico. Ojalá y la academia y otras instancias podamos dimensionar esos Sería bueno tener estos datos, sobre todo en lo que va de esta gestión, para la reunión que se tenga con la LADI ya el siguiente año, pues se pueda también tener esto concreto. Esto va a significar que sean los transportistas, que se vea uno de los sectores, los exportadores, los importadores, qué sé yo. Es una suma de factores, no es solamente un sector, es toda la economía boliviana. Exacto, ¿no? Es una cadena, ¿no? Y claro, lo que nosotros hemos visto, Gabriela, que si bien hemos aceptado ir a Arica, porque está ahí el tema del puerto, nos han invitado las autoridades chilenas, hemos estado en esa invitación presentes, creo que el escenario es la LADI, porque en la LADI finalmente es un escenario de controversias bilaterales y donde se deja constancia de lo que se está hablando. Por ejemplo, en Arica, antes de terminar, Gabriela,
quiero informarle que si bien hemos presentado las denuncias, se ha aceptado que hay limitaciones en el puerto de Arica, se ha aceptado trabajar una nueva reglamentación con los portuarios bolivianos, entiendo que el acta que tenían que enviar ellos hasta el momento no está refrendada por las autoridades chilenas. O sea, hay una dilatación ahí, seguramente hay que preconsultar a Cancillería Boliviana si las actas de Chile ya están listas, porque en función a esas actas es que nosotros tenemos que proyectar para enero esa propuesta de nuevo reglamento, cuál es la exigencia boliviana para mejorar el traslado, el despacho de la mercancía boliviana. Muy bien, David, gracias por habernos acompañado estos minutos. La verdad ha sido muy importante después de las reuniones que han tenido como representantes ustedes de Bolivia en los puertos, ¿no? Representantes del Estado, sin duda alguna. Muchas gracias, David. No, muchísimas gracias, Gabriela, y yo creo que hay mucho que hablar. Hay detalles que nos encantaría entrar en estas conversaciones que de alguna manera son empresariales, son técnicas, pero que le interesa mucho a la exportación e importación boliviana. Muchas gracias. Muy bien, nos ha acompañado David Sánchez, el gerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia. Hasta aquí con las entrevistas. En instantes llega la primera edición de Noticias.